La realización de una acción promocional, ya sea concursos, sorteos o rifas, requiere de un esfuerzo de planificación por parte del organizador, y es por ello que a veces no es posible prever todas las situaciones que pueden afectar al correcto funcionamiento del mismo. En este sentido, para poder evitar situaciones imprevistas que puedan poner al organizador en la posición de cancelar la dinámica, es necesario contar con una correcta redacción de unas bases legales. Y por ello hoy te presento una guía para la redacción de las bases legales con una serie de puntos necesarios a tener en cuenta, y contamos además con el apoyo de nuestro partner en el ámbito legal, el despacho de abogados Les Law. ¿Quieres saber más de todo esto? Pues no te despegues hasta el final. Y no olvides suscribirte, darle a la campanita si te mola el contenido de marketing y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, en este vídeo te ofreceré respuestas a cuestiones que van más allá de una redacción general de las bases legales y que suponen una salvaguarda y protección al organizador para aquellos casos en los que, por motivos externos o internos, este se ve envuelto en las siguientes situaciones durante el proceso de desarrollo de la acción promocional. Por ejemplo, que existan errores en el contenido del sorteo, o que exista la necesidad de cambiar el premio ofrecido, o que la acción promocional deba ser suspendida por falta de participación y deban extenderse las fechas de vigencia del sorteo. Pues bien, hemos analizado la Ley 13/2011 del 27 de mayo de regulación del juego con sus posteriores modificaciones, llegando a la conclusión de que no se hace referencia a la imposibilidad de la modificación de las bases legales de una acción promocional una vez iniciado el mismo. Y entonces, a continuación, se describen algunas soluciones respetando el derecho a recibir información clara y veraz por parte de los participantes, como establece la norma. Así que vamos allá. Errores en el contenido del sorteo. Para poder modificar el contenido de cualquier acción promocional, es necesario añadir a las bases legales un apartado que puede ser denominado como divisibilidad. En este apartado se refleja la posibilidad de que, en caso de que las bases legales contengan un error u omisión en el contenido, la validez de las demás estipulaciones no se verá afectada. Y aquí un buen ejemplo de redacción que cubra los posibles errores de contenido de la acción promocional puede ser este. Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la promoción. El mero hecho de participar en la presentación promocional implica que el participante acepta totalmente las condiciones de estas bases legales. Asimismo, la participación en una acción promocional de esta naturaleza supone la aceptación de las normas de la red social X a través del cual se desarrolla el mismo. ¿Qué te parece? Está bien redactado, ¿no? Cambio del premio inicialmente ofrecido. Para modificar el premio ofrecido, es recomendable añadir los siguientes cambios en el apartado referente a naturaleza del premio, y por lo tanto se establecerá una redacción abierta como la siguiente. La información particular de la acción promocional, y esto es la mecánica del premio y las fechas de realización y la comunicación del ganador, se indica en el post. Y de esta manera pueden comunicarse por redes sociales los cambios introducidos en el premio de la acción promocional. No obstante, el organizador también puede manifestar que se guarda el derecho a modificar el premio antes de la finalización de la acción promocional, por ejemplo, por razones de disponibilidad. Suspensión por falta de participación y extensión de las fechas. Es importante que el organizador, al redactar las bases legales de una acción promocional, tenga en consideración la posibilidad de que se den dos situaciones. La acción promocional es un éxito o, por el contrario, se registran pocos participantes. Pues bien, para poder plasmarlo, es recomendable realizar la previsión en un apartado de fechas de comienzo y terminación. La manera de establecer este por si acaso será mediante la redacción de una cláusula en la que se manifieste que, en caso de que se den determinadas circunstancias durante el transcurso de la acción promocional, el organizador tendrá la capacidad de bien ampliar las fechas de participación o suspender la dinámica. Por ejemplo, este modelo de redacción de texto, en caso de que la voluntad del organizador sea la de suspender la acción promocional, lo podríamos poner de esta manera. La acción promocional no se llevará a cabo si para la fecha reflejada de comienzo de la misma no se ha registrado una participación superior a X, o el organizador de la acción promocional se reserva el derecho a modificar y o cancelar la organización de la presente acción promocional y a declarar la misma desierta sin incurrir en responsabilidad alguna. Por otro lado, y en caso de que la voluntad del organizador sea la de tener la posibilidad de que las fechas de la acción promocional sean ampliadas, se recomienda incluir en el texto de bases legales una cláusula redactada así.
El organizador podrá extender la terminación de la acción promocional por X semanas más, siendo la nueva fecha de finalización X en caso de que se registre un número mayor de X participación. Y de esta forma se permite dar un margen al organizador en el desarrollo de su acción, respetando siempre en todo momento la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y demás normativa vigente aplicable. En fin, también te contaré que Let's Law cuenta con un servicio de asesoría jurídica en materia de sorteos y concursos tanto nacionales como internacionales y están bien familiarizados con empresas globales que realizan campañas para numerosos mercados y requieren de estrategias específicas para cada mercado. En resumen, que la firma ofrece a sus clientes un completo análisis de todos los requerimientos legales que son necesarios para poder celebrar sorteos y concursos en España y también el resto de países de una forma adecuada, así que no dudes en contactarlos de parte de Easy Promos. Y nada más, ¿qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha servido de ayuda? ¿Has aprendido algo? Déjame saber todo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle a la campanita si te mola este contenido, además de un buen me gusta. Aquí te dejo otro vídeo que tienes que ver sí o sí, igual que mis otros dos canales. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.